Concluye en Nueva York una difícil reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se reunió a Estados Unidos, reunió a Rusia y a China por el asunto de las tensiones en el Mar del Caribe. Vamos en breve por todos los detalles de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe, mientras la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprueba una ley de piratería con penas hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen el bloqueo de Estados Unidos en el Mar Caribe. Y en esta edición damos un vistazo a las comunidades cristianas de El Líbano, cómo se preparan para conmemorar la Navidad a más de un año del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista libanés Hezbollah. Comenzamos con el cruce de acusaciones entre los representantes de Rusia y China, aliados de Venezuela, por un lado, y por otro, los Estados Unidos, en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Le achacan a Washington una actitud de cowboy por su presión militar y económica sobre Caracas, como parte del bloqueo naval decretado por Trump. En lo que va de mes, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado 2 petroleros cargados con crudo venezolano. El embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz, afirmó que la capacidad de Maduro para vender petróleo facilita actividades narcoterroristas. El embajador de Venezuela, en tanto, Samuel Moncada, advirtió que la amenaza no es Venezuela, sino el actual gobierno de los Estados Unidos y que el presidente Trump actúa al margen del derecho internacional. Queremos ir por más detalles sobre esta reunión de emergencia. Lo hacemos con el periodista Argemino Barros, en directo en Nueva York. Argemino, muchos saludos. Y más allá de todo lo que se dijeron en esta sesión, ¿hubo algún resultado concreto? Bueno, no hubo ningún resultado concreto, pero fue interesante ver cuáles eran las posturas de cada país, posturas por lo general alineadas en función de las afinidades ideológicas. Por supuesto, el gobierno de Cuba defendió a Venezuela, acusó a Estados Unidos, como habéis mencionado, el de China y el de Rusia también utilizaron palabras críticas para la presión militar estadounidense. El embajador de Rusia utilizó la palabra cowboy, vaquero, para referirse a la actitud de Donald Trump. Y luego hubo también opiniones un poco en una zona gris, como la de Panamá, hablando de que era necesario combatir el tráfico de drogas utilizando instrumentos legales en la región, en América Latina. Y, por supuesto, las palabras de Mike Waltz, el embajador permanente de los Estados Unidos, haciendo un vínculo entre la producción de petróleo y la financiación del cártel de los soles, aunque los expertos dicen que no es un cártel, sino simplemente una organización corrupta. Recordemos que es la segunda sesión de emergencia del Consejo de Seguridad desde octubre, convocada por Venezuela, fue convocada hace una semana y recibió en la convocatoria el apoyo de China y de Rusia para visibilizar ante el mundo las presiones que denuncia Venezuela de Estados Unidos. Argemino, y Maduro, o el representante de Maduro en esa reunión, insistió en que Estados Unidos busca un cambio de régimen para asegurarse con los recursos naturales del país, principalmente el petróleo. Pero ¿cómo es visto este argumento también, o cómo fue visto por el representante de los Estados Unidos, que también ha denunciado que hay muchos contratos que actualmente en Venezuela tiene vigentes con Rusia, con Irán y principalmente con China? Efectivamente, hay un gran abanico de razones. Hablamos siempre del tráfico de drogas, aunque son razones cuestionadas por los expertos. Hablamos del posible cambio de régimen, que parece ser la hipótesis dominante de lo que está detrás de la presión estadounidense. Hablamos también de los activos norteamericanos nacionalizados en los años 70 en Venezuela y también, como no, del alineamiento ideológico entre Venezuela, Rusia y China. Es muy interesante. China, por ejemplo, recibe el 4% de su petróleo de Venezuela y exporta tecnología, y los rusos son el primer exportador de armas a Venezuela. Pero también es sintomático que, si bien Rusia y China están ofreciendo a Venezuela un apoyo verbal y también un apoyo diplomático en el seno de las Naciones Unidas, por ahora no se han expresado sobre esa petición venezolana de finales de octubre de mandar ayuda militar, porque China y Rusia están viendo que Estados Unidos está jugando bastante en serio, utilizando herramientas serias de presión militar, y parece que no tendrían mucho que ganar metiéndose en este conflicto, que además les queda muy lejos, pero sin duda son jugadores, ya que tienen ese derecho de veto y ese enorme peso en las relaciones internacionales. Argemino Barro, muchas gracias por tu análisis en Nueva York. A ustedes.
Y se mueven muchas cosas porque unas horas antes apenas de esta reunión sobre Venezuela, una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobaba una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que considera como piratería y bloqueo de los Estados Unidos contra buques petroleros sancionados. Esa misma ley incluye penas de hasta 20 años de prisión para los venezolanos que muestren su apoyo a estos actos. Y queremos naturalmente ir por más detalles. Lo hacemos con quien ven, con la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, muchos saludos. Y en primer lugar, ¿por qué esta ley que busca con esto el chavismo? Gracias, Jero. Un saludo especial para ti y tu audiencia. Sí, en efecto, esta ley número 100 de la Asamblea Nacional de este año aprobada y dominada por el oficialismo busca, según organizaciones de derechos humanos, atacar a la disidencia que, aunque sea, apoye retóricamente las acciones de Estados Unidos en el Caribe o apoya a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Señalaba la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Paz que podría usarse esta ley discrecionalmente contra la disidencia y son penas de 15 a 20 años, Jenny. Esto preocupa porque esta organización señala que son más de 1.100 los presos políticos en Venezuela y podría aumentar esta cifra si arrecia la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en el Caribe y a su vez el chavismo arrecia su represión a lo interno en Venezuela. Jenny. Elizabeth Hostos, seguiremos muy atentos a esta situación allá en Caracas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, hasta pronto. Y nos fijamos ahora en Honduras, en un hecho que ha sido condenado por la Organización de Estados Americanos, la OEA. 3 militantes del opositor Partido Nacional de Honduras resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos en las afueras del centro logístico electoral donde se realiza el escrutinio especial de las elecciones celebradas el 30 de noviembre pasado. Y el suceso se produce en un clima de alta tensión política mientras avanza lentamente, muy lentamente, el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias de esas elecciones celebradas a fines de noviembre. Nasri Asfura, candidato conservador apoyado por el presidente Trump, supera hasta ahora por casi un punto porcentual al candidato Salvador Nasralla del Partido Liberal, ex vicepresidente de la todavía presidenta de izquierda, Xiomara Castro, en Honduras. Y también noticias en Bolivia, porque allí la marcha de protesta de mineros, obreros y maestros transportistas contra el retiro del subsidio a los combustibles derivó este martes en enfrentamientos entre la policía y centenares de manifestantes. La marcha supone al decreto 5503 emitido por el presidente Rodrigo Paz, que levanta la subvención de los carburantes y supone incrementos entonces del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel. El fin de semana, el gobierno, sin embargo, lograba cerrar acuerdos con la mayoría de los sindicatos del transporte y habría negociaciones con otros sectores que van a comenzar el próximo 29 de diciembre. Pese a ello, la Central Obrera Boliviana decidió continuar con la protesta que terminó este martes en fuertes enfrentamientos con la policía. También en Cochabamba, sindicatos afines al expresidente Evo Morales protagonizaron marchas de protesta. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó otra serie de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La última publicación incluye miles de documentos, muchos de ellos con numerosas partes censuradas. Entre ellos hay múltiples referencias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluido un correo electrónico de fiscales federales en el que se detallan 8 viajes que Trump realizó en el jet privado de Epstein en la década de 1990. Según el Departamento de Justicia, los activos contienen, informaciones falsas, sensacionalistas contra el presidente Trump. La última publicación se produce varios días después de la fecha límite fijada por el Congreso para publicar todos los archivos restantes relacionados con este caso. Y este día martes hemos visto también ataques aéreos rusos al sector energético de Ucrania que han provocado, según las informaciones en Kiev, cortes de electricidad en varias regiones del país, incluida también la capital y sus alrededores. Y también se escucharon explosiones en la ciudad de Rivne, en el oeste del país, y en las afueras de la ciudad de Cherkasy. 3 personas, entre ellas un niño, murieron y 12 han resultado heridas en estos últimos ataques aéreos. El puerto de Odessa fue alcanzado por los ataques el lunes. El primer ministro libio Abdul Hamid
Beibeh confirmó la muerte del martes de su compatriota Mohamed al-Haddad, jefe del Estado Mayor de Libia, en un accidente de avión ocurrido en Turquía. Su aeronave se dirigía de regreso a Trípoli y perdió contacto de radio tras despegar del aeropuerto de Ankara. La causa del siniestro fue presuntamente un fallo eléctrico. A bordo viajaban 4 personas. Al-Haddad había viajado a Turquía en viaje oficial. Formaba parte del gobierno de unidad nacional, una de las 2 facciones que gobiernan diversas regiones de Libia desde la caída y la ejecución de Muammar Gaddafi en 2011. Y lo destacábamos en nuestros titulares: a más de un año del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista libanés Hezbollah. La tensión persiste en la frontera sur del Líbano. Israel asegura que seguirá atacando posiciones de Hezbollah hasta lograr un completo desarme, y Hezbollah se niega a desarmarse. En medio del conflicto, las comunidades cristianas libanesas se preparan para conmemorar la Navidad. Esta es Yaroun, una ciudad libanesa de mayoría musulmana cerca de la frontera con Israel y habitada también por decenas de familias cristianas. Gran parte de la ciudad está en ruinas, también la iglesia. Por primera vez en 2 años, algunos cristianos intentan celebrar Navidad aquí. Entre ellos está Ronnie Hourani, quien decidió regresar a su hogar con su familia este año. Estamos tratando de celebrar la Navidad, pero los hogares de muchos vecinos están en ruinas. Sonríen, pero sus sonrisas no son reales. Miran a su alrededor y ven sus hogares destruidos. ¿Cómo van a estar felices? Ronnie relata que su aldea fue atacada en varias ocasiones durante la guerra entre Israel y Hezbollah, aunque los daños más graves los sufrió tras el cese el fuego. Bajo la tregua, se les dio a las tropas israelíes y a Hezbollah 60 días para retirarse del sur del Líbano. Según Ronnie, ese fue el momento en el que el ejército israelí provocó la mayor parte de los destrozos. Estas casas de aquí seguían en pie. Luego, en esos 60 días, hubo bombardeos y las casas fueron demolidas. ¿Por qué sucedió? Nadie lo sabe. La iglesia voló por los aires cuando las casas circundantes fueron destruidas. Ronnie cuenta que cientos de viviendas quedaron destrozadas cuando Israel atacó a los combatientes de Hezbollah y destruyó depósitos de armas en el sur del Líbano. Algo similar pasó en otras ciudades, pero no en todas. A diferencia de otros asentamientos fronterizos, Hermeish, de mayoría cristiana, no sufrió ningún daño durante los enfrentamientos. El espíritu navideño es mucho más notable, y la vida parece desarrollarse con normalidad. Algunos residentes, como Gaby, no llegaron a abandonar sus hogares. Hay posiciones militares israelíes a lo largo de la frontera, pero aquí no se siente miedo. La gente vive con normalidad y se prepara para las fiestas como de costumbre. Lo que hace a Hermeish diferente es que aquí nunca vivieron miembros de Hezbollah. Y Gaby asegura que el pueblo luchó duro para asegurarse de que ningún militante entrara a la comunidad. Esto hace que Gaby se sienta seguro en su hogar, aunque se compadece de sus compatriotas que aún viven con miedo. Sentimos un profundo dolor por las aldeas cristianas y no cristianas, porque la verdad es que muchas de estas personas son inocentes. Cuando las vemos, se nos llenan los ojos de lágrimas y pensamos en lo desgarrador que es que estas aldeas estén siendo destruidas. Y nos queda una pregunta: ¿por qué? De vuelta a Yaroun, Ronnie Hourani comparte el sentimiento de Gaby. Esta Navidad desea que siga reinando la solidaridad entre cristianos y musulmanes y que haya seguridad para todos. Y falta poco para todos ustedes que están esperando recibir sus regalitos de Navidad. Papá Noel ya cargó su trineo, así que esto es una muy buena noticia, y lo hizo con el reno Rodolfo al frente. Salió de su hogar en Laponia, en el norte de Finlandia, con destino al sur. Y luego de haber leído todas las cartas, claro, se abre paso ahora mismo entre la nieve para poder entregar los regalos a los niños y a los adultos bien portados durante todo este año. Y lo bueno es que conforme avanza en el mapa latinoamericano, para no equivocarse, Papá Noel va cambiando de nombre. Santa Claus, Santicló o Colacho y San Nicolás, pero también el viejito Pascuero. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.